Listo. Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a iniciar el predimensionado de columnas. Vamos a hacer una breve explicación de lo que ya se ha visto de columnas en concreto armado. En lo que se ha visto de concreto armado. Entonces, sabemos que las columnas son elementos que están sometidos a compresión. Por lo tanto, el diseño está basado en las fuerzas internas conjuntamente debido a las condiciones propias de las columnas. También se diseñan por flexión y por eso es la combinación de la flexión con la compresión es que se denomina lo que se genera y que se denomina flexocompresión. Entonces vamos sabiendo eso, a qué están sometidos las columnas. Sabemos que si les sometemos a una carga grande, pues ella va a tratar de pandear. Entonces, esto nos influye en el tipo de falla que se vaya a presentar. Entonces, aquí dentro de los requisitos fundamentales que nosotros vamos a analizar, lo que nosotros queremos es una columna que esté en equilibrio, que sean resistentes, funcionables y que sean estables. Estas columnas pueden llegar a una condición inestable antes de alcanzar la deformación máxima permitida. El fenómeno de esa inestabilidad se refiere al pandeo lateral, que es lo que tenemos que estar chequeando nosotros en las columnas. Aquí en esta parte vemos que la estabilidad es un nuevo parámetro que nos va a definir la resistencia y la rigidez de las dimensiones de las columnas. Para el predimensionado de las columnas tenemos unos métodos. Entonces tenemos el método de áreas tributarias de Arnal por el manual de Mindur, ustedes lo pueden conseguir, y donde para nosotros hallar el área de la columna va a ser igual a la carga última por phi por alfa por la resistencia del concreto, donde la P última va a ser la carga mayorada que recibe la columna, pero de acuerdo a su área tributaria. Entonces, ya tenemos la carga última, tenemos phi, que es un factor de manera conservador que en ellos, en el manual de Mindur, lo establecen en 0.65 y alfa depende de la ubicación de la columna. Usted sabe que tenemos columnas tipo esquinera, perimetrales en el sentido X y perimetrales en el sentido Y, y las columnas centrales. Dependiendo de la ubicación de la columna, colocaremos el valor de alfa. Antes de nosotros colocar las áreas de la columna, tenemos que analizar el criterio de rigidez y resistencia para la disposición de las columnas en la planta que se tenga. Se debe procurar un equilibrio de rigidez en las direcciones ortogonales del sistema estructural para garantizar que la relación número de elementos resistentes lateralmente versus la orientación de mayor inercia esté en equilibrio para que ambas direcciones se mejoren el comportamiento de la estructura en cuanto a la desplazabilidad lateral. Entonces vamos a suponer una planta que tenemos unos ejes 1, 2, 3, A, B y C, que vamos a tener en el sentido, yo aún no le he colocado medida, pero vemos que es más larga la dirección X que en la dirección Y. Entonces aquí tenemos, según los criterios de rigidez, cómo podemos disponer las columnas. Usualmente la norma establece que las columnas esquineras deberían ser usualmente cuadradas y que las perimetrales, dependiendo en el sentido que estén, en el sentido X, se orienten paralela a la fachada. Si estamos en la fachada de la dirección X, ustedes ven aquí estas paralelas a X y estas paralelas al sentido Y. Es lo que usualmente ellos establecen en estas normas. También para aumentar la rigidez en la dirección Y, es necesario, porque la rigidez en la dirección X, fíjense que en la dirección X tenemos 1, 2, 3, 4 columnas, pero en el sentido Y solo tenemos 3 columnas. Es necesario convertir las columnas esquineras en rectangulares, aumentando de este modo la inercia
en este sentido. O sea, esos son métodos que nos van a ayudar para rigidizar el edificio. Aquí también vemos que la inercia mayor de la columna debería estar orientada para trabajar resistiendo la luz mayor. O sea, fíjense que aquí están orientadas siguiendo que es donde está la luz mayor. Aquí no, porque es las otras, estamos hablando en el sentido Y. Y las centrales, que podrían ser rectangulares, perpendiculares, paralelos a la dirección mayor. Y tenemos aquí, si en caso de que tomáramos las cuadradas, de nuevo se analiza el criterio de rigidez lateral del pórtico, por lo que sería necesario aumentar la dimensión de las columnas. O sea, cuando estemos trabajando, ella nos va a pedir, el programa nos va a decir cuáles tenemos que aumentar de sección para cumplir con lo que establece la norma sísmica. Aquí tienen unos criterios generales de las columnas, donde sabemos que pueden ser cuadradas, rectangulares, circulares o poligonales. Para el diseño, la norma permite usar el área total completa y considerar una sección circular inscrita en la poligonal cuando son poligonales, o las mismas circulares también, que a veces les hacen esquineras cuando están construyendo. El acero de refuerzo en los miembros comprimidos son de dos tipos: el acero longitudinal y el acero transversal, que en este caso lo llamamos ligadura, no estribos. O sea, el acero transversal en columnas le denominamos ligadura, y en las columnas circulares la llamamos espirales o sunchos. Aquí tienen lo que establece la norma para realizar el acero longitudinal. O sea, los criterios que hay que manejar. En el nivel de diseño 1, el área del refuerzo longitudinal no será inferior a entre el 1 y el 8% del área total. O sea que en el nivel 1 se varía entre el 1 y el 8 de lo que tenga el área de la columna. Mientras que en el nivel de diseño 2 y 3 no será menor, o sea, estará entre 1 y el 6% del área total de la sección. El número mínimo de barras del acero serán 4 barras dispuestas dentro de las ligaduras, en el caso de las columnas rectangulares o circulares, y 3 barras dentro de las ligaduras triangulares y 6 para columnas confinadas, o sea, las columnas circulares. El lado mínimo para las columnas, la norma establece que es de 30 centímetros y el radio mínimo en el caso de columnas circulares de 15 centímetros, o sea, diámetro también 30 centímetros. Y las barras longitudinales pueden variar, esto es mentira, entre media y 2 pulgadas. Para determinar el acero de refuerzo mínimo y la resistencia de diseño en los miembros comprimidos con una sección mayor a la que es requerida, hay que considerar pues las cargas y el área efectiva que tenga la columna. Las columnas se permiten disponer barras paralelas en grupo o agavilladas. Agavilladas son en las esquinas, se pueden colocar grupos de cabillas, pero eso es cuando tenemos edificios demasiado altos que podemos utilizar esto. En el caso de las ligaduras con ganchos a 135 grados, aunque el paquete no esté en una esquina. El número máximo de barras por paquete para edificación en el nivel 1 y se limita a 2 en el nivel de diseño 3. Esos son las de los grupos, pero por lo menos no creo que ustedes vayan a diseñar en ese sentido. Vamos a ver la figura 3.3, que es la que yo estoy hablando, son estas, ¿ves? La de las garavillas que también se pueden colocar. Aquí pueden ver la disposición de 4 columnas, 4 barras en la columna, y nosotros debemos chequear esta separación de A para colocar ligaduras. Esa separación tiene que ser menor a 15 centímetros. Si es mayor a 15 centímetros, tenemos que colocar una ligadura aquí en este sentido. Igual pasa aquí, fíjense que aquí tiene doble estribo, porque quizás la altura tiene que estar, por lo menos en este caso, esta que está aquí, debe estar entre 15, o sea, mayor a 15, pero menor a 35 cuando la dimensión de las columnas son muy grandes. Aquí está la disposición de 10 barras en cada columna, de 8 y de 12 barras para que tengan
la disposición de cada una de ellas en el caso de ustedes en el proyecto. También tenemos aquí los criterios para los dobleces de las columnas, tanto en la ligadura como en los sunchos, y lo vamos a ver. Y también tenemos la diferencia cuando tenemos una columna con cambio de sección. Fíjense que si tenemos el estribo, el pedestal de 50, 60 y aquí varía a 40 la columna, tenemos que hacer cumplir que la pendiente que exista en este tramo esté o sea, la máxima que permite es 1:6. Entonces hay que chequear. Por eso los cambios siempre, si nosotros manejamos cambios de 5 centímetros, ustedes hacen este chequeo, les va siempre a chequear. Por eso les digo que no varíen tanto ese cambio de sección en las columnas. El acero transversal de las ligaduras, pues ya sabemos que la mínima es de 3/8 para barras hasta de 1/4 y ligaduras de media para barras de mayor el acero longitudinal sea mayor a 1/4. Y aquí hay una serie de ganchos que lo tienen que leer para que vean cómo van los ganchos en las ligaduras, que como norma se doblan a 135 grados y una longitud que son 6 veces el diámetro de la barra o 7,5 centímetros, igual que como trabajamos en las vigas. Y aquí en el caso que tengamos columnas circulares. Aquí pueden ver, les coloqué un nodo sísmico en columna según la última norma, la ACI 308-2008, y tenemos la ACI 318-11, que son similares. Aquí no hay mucho cambio porque las condiciones son casi las mismas. El nodo sísmico era... Este es el nodo sísmico. No, aquí, donde está, aquí no se ve, por eso aquí tengo que hacerle el otro. El nodo sísmico es esto, donde está aquí. Aquí es cuando el empalme, cuando hay cambio que llega a la columna hasta 6 metros o 12 metros, entonces hay que hacer el empalme a B tercios de la longitud, o sea que casi en el medio, entonces usted tiene que hacer el solape según aquí está indicado y cómo van a unir las ligaduras en este caso. ¿Sabe? Dice creo que está al tercio central. El tercio central, pues usted divide esta parte en 3 partes y la ubica en el centro del segundo tercio. Aquí lo ven el nodo sísmico. Casi siempre ahorita nos está dando con el nivel de diseño 3 casi pues la diferencia entre la no sísmica y la zona de confinamiento y esta zona siempre están dando casi similares. No sé por qué ahí le hacen una diferencia grande. Depende también de la carga a la que esté sometida la columna. Entonces aquí hice un pequeño ejercicio de una planta que tiene estas condiciones. Es un edificio de 4 niveles de concreto armado de uso de oficinas, que va a tener en el sentido X 6 metros y en el sentido Y va a tener 6, 5 y 6. O sea, 6 por 6, 36, y aquí tendríamos que 30 y 12, 18. 30, No, 36, 35 tendríamos aquí, ¿sí? O sea, por 1 centímetro es que varía. Entonces vamos a ver cómo vamos a ubicar las columnas en esta planta y vamos a... 18 aquí y aquí 17. Ay, sí, 6 por 3, 18. Yo dije 6 por 6, 36, ¿no? 6 por 3, 18 y 6 por... Aquí 2 de 6 y 5, 17. Entonces vamos a ubicar las columnas en qué sentido nos conviene y vamos a predimensionar por área tributaria. Es muy diferente, no vayan a confundir, me ha pasado con los estudiantes de que dicen diseño de la columna. Esto no es el diseño, este es el predimensionado con lo que vamos a tomar la sección de la columna para luego ir al SAP y colocarle esas dimensiones de columna y estar cercanos a la realidad de lo que nos puede dar el resultado y no estar tanteando como lo hacen la mayoría de las veces. No, aquí vamos a irnos con las dimensiones definidas al SAP. Entonces
Se conoce que la rigidez del pórtico es inversamente proporcional a la longitud. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta. Es inversamente proporcional a la longitud de las vigas. Esto nos permite deducir que la rigidez de los pórticos en la dirección Y es mayor que en la dirección X. Fíjense que como estos tienen mayor longitud, tienen menor rigidez que las que están aquí. Entonces, en la dirección X, y dada la geometría del pórtico, de este modo obtenemos un criterio para orientar las columnas centrales. Entonces, fíjense, aquí colocamos estas 4 esquineras, estas perimetrales en el sentido X, estas perimetrales en el sentido Y, y estas 4 usualmente son las centrales, que son cuadradas. En el predimensionado, como estamos haciendo por áreas tributarias, tomamos el análisis de carga de lo que hemos realizado en las losas. Ustedes tienen el entrepiso y tienen el techo. Son las cargas que están basadas en los criterios que acabamos de resolver. Entonces tenemos una carga permanente de 695. En este caso, el ejercicio que estamos haciendo es del peso propio de una losa armada en 2 direcciones de 20 centímetros. Entonces, las perforaciones mínimo, esta es la carga. Estos son datos del ejercicio. El piso de granito 100, el friso de cemento 30, la tabiquería 250 y el total de la carga permanente 695. Y según el uso que es de oficina, tomaron 300 kilogramos metro cuadrado. Y para el techo, el peso propio de la losa armada en 2 direcciones 315 y friso más cemento 30, la pendiente más la impermeabilización tomaron 100 y el total de la carga permanente 445 con el techo accesible según el uso. Tomaron carga variable techo, debe ser no accesible, de 100 kilos por metro cuadrado. Aquí, entonces, iniciamos nuestro predimensionado, iniciamos el predimensionado tomando el tipo de columna. En este lado serán columnas esquineras, como se lo mencioné en rojo, las verdes son perimetrales en el sentido Y, las amarillas en el sentido X y las azules, las cuadradas centrales. Entonces fíjense, en la lámina anterior ya habíamos definido los valores de alfa dependiendo del tipo de ubicación de la escalera. Entonces tenemos una columna esquinera con un alfa de 0,20 y tenemos una longitud en el sentido X de la mitad, en el sentido X el área tributaria era la mitad de 6, que es 3, y la mitad en Y, que sería también 3 por 3, un área tributaria de 9 metros cuadrados. En el sentido de la perimetral, en el sentido Y, el alfa es igual a 0,25 y tenemos en el sentido X 3 y en el sentido Y tenemos la mitad de 6, que es 3, y la mitad de 5, que es 2,50, que sería 5,50. 50 y 50, en el sentido X tenemos 3 para un área total de 16,50. Ahora nos vamos para la perimetral en el sentido X, o también la llamamos de borde. Entonces en la del sentido X tenemos en el sentido X 3 y 3 son 6 y en el sentido Y tenemos 3 y nos da una área de 6 por 3, 18 metros cuadrados. Y la central tiene un factor alfa de 0,28 con una longitud en el sentido X de 3 y 3 son 6 y en el sentido Y tendremos 2, ¿no? 3 y 2.5. 3 y 2,5 que son 5,50 y creo que es la más, no, son igualitas, aquí también tenemos 3 y 2 y tenemos 6 por 5,50 y nos da un área de 33. Sí, porque la de abajo igualito. Tiene la misma distancia. En caso que aquí hubiera una distancia diferente, tendría que sería tomar otro tipo de columna 5 central. No, sería sí, no haría sino otra columna P, le coloca un número y central, pero P, un tipo 1, tipo 2. Entonces luego
que tenemos las columnas, vamos a iniciar las cargas. Entonces tenemos los niveles, el nivel 4 que es el techo, 3, 2 y 1. Tenemos las cargas, que lo tenemos de la lámina anterior, que para el techo la carga permanente es 445 y para el entrepiso es 695, y lo tenemos en cada piso, 445, 100 en el techo, 695 y 300 en cada uno de los niveles. Y la carga última por nivel en columna viene dada por la siguiente ecuación: 1.33 la carga permanente más la carga variable por el área tributaria. Entonces vamos a sacarla para que la carga permanente en el techo es 445 más 100, que es la carga variable, la multiplicamos por el factor 1.33 y por el área tributaria de una columna de esquinera. Sería 3. Sería 9. 6.523. Entonces tendríamos 6.523. Aquí están los tipos de columna: 1, 2, 3 y 4. Estamos haciendo la tipo 1, que es la esquinera, y tiene una carga de 6.523. Luego hacemos lo mismo en la esquinera, pero en el nivel 3, que sería multiplicar lo que va a cambiarnos ahí es el área tributaria por 16.50 y nos da... No es la misma, porque estamos en la 1, lo que cambia es No, es que estamos en el entrepiso y la carga es 695 y 300. Por eso. Ajá. Suma 695 más 300 por 1.33 por el área tributaria. ¿Qué es 9? No, así, sí, 9. 11.910. Ajá. Y luego hacemos lo mismo para el piso 2, que es la misma carga, y nos va a dar la misma carga última. Luego pasamos a realizar la del tipo 2, que es la perimetral en el sentido Y. Entonces, ¿qué tenemos en el sentido Y? Vamos a tener una carga permanente ¿de cuánto? De 445 más 100 multiplicado por 1.33 y por el área tributaria de la tipo 2, que es 1650. 11.960 y luego 11.900. Y luego hacemos la de los entrepisos, que lo que cambia es la carga permanente y la carga variable, porque el área tributaria es la misma. 21.835,3. Ahora hacemos la tipo 3, que es la perimetral en el sentido X. Entonces tenemos en el techo 445 más 100 por 1.33 por el área tributaria de la tipo 3, que es 18. ¿Verdad? 13.047. Y luego hacemos la del nivel entrepiso, que sería 695 más 300 por 1.33 por el área tributaria 3.820. O sea que tenemos, y los demás entrepisos pues se mantienen constantes. Y luego la central, que es la que tiene área tributaria mayor, ¿no? 33 centímetros cuadrados. ¿Esos son metros? Sí. 23.920.05. Ahora cambia las cargas y nos va a dar 43.000. 43.670.55. O sea que la carga en el techo es 23.920 y en los entrepisos es la 43.000, entrepisos son 43.670.5. Eso es la carga última por nivel en columnas. Luego pasamos a la carga acumulada en columnas, porque acuérdense que estamos en el techo y después vamos a ir sumando las cargas. Entonces fíjense, en la carga de techo, vámonos con 6.523.65 en el techo, ¿verdad? Si le sumo más 6.500, ¿qué? Le sumo la carga, le sumo la carga 11.910, la carga última del piso 3. 18.433.
tendremos 18.433. Si le vuelvo a sumar los otros 11.000, 30.343. y después en el piso 1, 42.254. Y así hacemos, no sé, y chequeamos todos, o así hacemos todos bueno, vamos a hacer la del 2, que sería en la, ¿dónde está aquí? La anterior es esta. Ay. Tendríamos 11.960 más 21.835.30, tendremos 33.795. Ajá, ahora súmele otra vez. ¿Cuánto era? 21.835.30. 55.630. Ajá. Y más otra vez 77.400. que tenemos bien la 2. Y lo mismo hacemos para la 3 y hacemos el 1 y 4. Después calculamos el área requerida. El área requerida, ¿cómo la vamos a calcular? Con la fórmula inicial que tenemos en la, aquí en la, aquí. Entonces el área de la columna va a ser igual a P última sobre phi sobre alfa por F prima sub C. Ya tenemos todas estas cargas. Entonces vamos a hallar esas áreas de columna. Y esas áreas de columna nos va a dar lo siguiente. Entonces vamos a hallar la P última de 6.523.65 dividido entre 0.65, que es el factor phi, por alfa, que alfa 0.20, por la resistencia del concreto, que tenemos 250. Y nos da un área de 200.73. Ajá. Y así hacemos para cada una de las columnas. Las áreas nos da la del techo. No sé quién el siguiente es 567.19. Y después hacemos el caso es que ya tenemos ya definidas todas las áreas. La norma establece que el área mínima es 900 centímetros cuadrados, la de 30 por 30. Entonces fíjense que todas estas columnas que ustedes ven aquí, todas las que tienen menor a 900, hasta aquí, tenemos columnas de 30 por 30. Entonces fíjense, en la tipo 1, en la esquinera, que la tenemos definidas por cuadradas, tenemos 30 por 30, 30 por 30 en ese nivel, 35 aquí porque ya aumentó a 933 el área. Si nosotros queremos, sácame el favor, la raíz cuadrada de 933.66, como es cuadrada, tiene una 30.55. 30.55, entonces ya no puede ser 30 y la aumentamos de una vez a 35. Y la del piso 1 es de 1300.13. La raíz de 1300.13, porque acuérdense que es una columna cuadrada y tenemos 3605. 3605 y por eso tenemos 40. Luego, múltiplo de 5. Entonces, luego vamos a trabajar igual las 2 y la 3 son rectangulares. Entonces, siempre tomamos la primera sección. Esta va a ser, la sección mínima sería 30, aquí podríamos dejar de 30 por 35, pero lo pasamos a 30 por 40 en la 2, ¿sí? Porque nosotros sacamos estos 200, 900 entre 30 me va a dar 30 por 30, pero yo no lo podría haber colocado hasta 30 por 35, pero siempre por estar por arriba, hicimos 30 por 40. 50, 30 por 35. Y da esta igualita podría ser 30 por 35. Ahora esta 1369.37, divídela entre 30, que es el valor mínimo, porque así también la podemos hacer 30, sería 30. 45. Entonces se podría hacer 30 por 45. Ya esto queda a criterio de ustedes. Aquí nosotros queremos llevarlo a 0, entonces colocamos 40 por 50. Y 40 por 50 la de 1906,85. Entonces aquí tienen las rectangulares y aquí vamos a tener la tipo 4, que es las centrales, que son también cuadradas. Entonces aquí fíjense que aquí desde el tercer piso ya no pueden ser de 30 por 30, sino por eso fue que al iniciar la colocamos esta
Aquí hubiésemos colocado 30 por 30, también. pero también la rigidez, y eso ya es haciendo usted el análisis que vamos a reflejar en esa, cuando estemos viendo la planta que tengamos. Entonces eso es el predimensionado que tienen que presentar ahorita. La segunda entrega sería el predimensionado de columnas más, ¿no? Para las vigas. Aquí vamos cuando ya tenemos prediseñado las columnas, hemos entrado al programa, es que vamos a trabajar con colocar el acero. Nosotros mientras tanto no podemos colocar el acero, pero para adelantarle nosotros primero que nada tenemos que tener la carga última y el momento último, que esto nos lo va a dar es el programa, y con el programa es que vamos a diseñar las columnas. Entonces en esta parte vamos a calcular la norma, nos identifica, ¿no? Esta por lo menos es una columna rectangular. El gamma va en función de la geometría de la columna, y va el factor mu y el factor b, que mu va en función del momento y b va en función de la carga última, pero que estos valores los iremos a tomar del programa. Entonces nosotros, teniendo estos valores, aquí sí tenemos la sección de la columna, R es el recubrimiento de la columna, que en columnas el recubrimiento es de 5 centímetros. Entonces vamos a tener, si es cuadrada, con un solo gamma que calculemos, ya tenemos el valor de este factor. ¿Por qué yo estoy calculando estos factores? Porque nosotros vamos a trabajar en función de unas tablas que maneja las diagramas de iteración, y que las vamos a ver vamos a ver más adelante. Vamos a ver si aquí está. Y el valor de diagrama de iteración que nos la va a dar este manual, y vamos a tener en función de lo que asuma. Vamos a suponer que yo vaya a asumir una columna de cuadrada. Si voy a colocarle el acero a esa columna cuadrada, pues voy a tener una cantidad de acero en esta cara igual a esta cara. Entonces aquí tienen ustedes las opciones. Entonces vamos a suponer que estamos trabajando con el concreto 250, con el FSUY 4200, y que vamos a trabajar el 50 y el 50, porque vamos a poner el acero en columnas. Tratamos de que todas las caras tengan la misma cantidad de acero. Entonces pues, entramos a trabajar en la tabla 5.8, y esa tabla 5.8 maneja unos factores que son los factores estos, gamma, mu y beta. Ahora, como damos vuelta. Y aquí ustedes ya pueden ver, póngalo más grande. Aquí tomé una tabla 5.2, pero fíjense los valores que me está pidiendo para poder calcular. Rho es la cantidad de acero que me va a decir que le voy a colocar a la columna. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Los factores son este factor B, este factor gamma, que es en función de la geometría, y todos estos internos es el valor de mu. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos un valor de esta B, vamos a suponer que nos dé 0.15, y con el valor de la geometría que nos dé 0.8, intersectamos y vemos qué valor de mu nos está diciendo la tabla, y lo chequeamos con el valor de mu que nos dio. Si está menor que ese valor, el porcentaje de acero que necesita la columna es de 1%. Y fíjense que aquí ustedes pueden ver que está hasta el 6%, que es lo que nos acondiciona el nivel de diseño 3, que tiene que estar entre el 1 y el 6%. Estos valores son los que nos van a decir a nosotros qué porcentaje de acero es que nos da para colocar en las columnas. Vamos a hacer en la próxima clase un ejercicio donde vamos a hallar todos esos factores y vamos a utilizar esa tabla. Y aquí tienen esta parte donde cómo se va a entrar a las tablas, y
aquí está especificadito, y luego cómo vamos a asumir este valor del área de acero en X y del área de acero de Y. En la próxima clase pues veremos el ejercicio para que terminen de completar esta parte del acero en columna. O sea que tenemos el predimensionado, y cuando estemos trabajando ya en el proyecto, ya diseñemos columnas, entonces sí colocaremos acero, pero ahorita en esta segunda entrega solamente son dimensiones de las columnas.